Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa de Conversando con Correa. Esta vez con un tema muy interesante: el arte, la cultura, su impacto en los procesos revolucionarios, en los procesos de cambio, en la búsqueda de la verdadera paz. Y tenemos como invitado a uno de los más grandes referentes de la canción hispana a nivel mundial. De hecho, junto a Joan Manuel Serrat fue nombrado el cantautor hispano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a mi querido amigo Silvio Rodríguez, referente de la nueva trova cubana. ¿Y quién puede imaginar el proceso cubano sin la nueva trova, sin esa canción? Bienvenido, Silvio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué piensas tú de la influencia de los artistas, de los actores culturales en estos procesos de cambio, en los procesos de búsqueda de justicia, en los procesos de búsqueda de la verdadera paz? La paz algunas veces creemos que es la ausencia de guerra. La paz es sobre todo presencia, ¿no? Presencia de equidad, presencia de dignidad, presencia de oportunidades para todos, presencia de alegría, presencia de identidad. ¿Cómo ese arte, cómo esa cultura y cómo esos agentes culturales pueden contribuir a la búsqueda de esa verdadera paz, a apoyar esos procesos de cambio? Yo realmente no sé cómo, pero ocurre. Quizás eso tenga su referencia más profunda en la necesidad del ser humano de dejar testimonio. Está esa necesidad desde los primeros signos que tenemos en las cuevas, de personas que de pronto pintaron sus actividades en ese momento. ¿Qué los movió a hacer eso? Son preguntas que todavía la ciencia se hace, desde esta distancia enorme nos la hacemos. ¿Por qué? Yo creo que todo surge de ahí. Y lógicamente los procesos revolucionarios, que son siempre apasionantes y que porque revuelven la realidad, la cuestionan, hacen avanzar el mundo en diferentes direcciones, no son ajenos tampoco a la actividad artística. Ya ahora en estos días más compleja, porque está desde, no sé, la fotografía, el cine, la literatura, la poesía, la danza, la canción, etcétera, etcétera. Y en todas esas manifestaciones caben las transformaciones humanas. Y pueden ser usadas por artistas conscientes, por artistas que además de querer dejar su testimonio como seres humanos, quieren comprometidamente hacer un aporte a esa cosa apasionante que está sucediendo en su realidad. Tal vez con esa sensibilidad especial que tienen los artistas, sobre todo los artistas comprometidos, no es que encuentran un espacio mucho más natural para desarrollar su arte en todas sus expresiones, ¿no? Artes plásticas, artes vivas, la música. Y para mí la música es el mejor invento de la humanidad, ¿no? Y si Diosito me diera el privilegio de nacer de nuevo y concederme un deseo, le pediría ser buen músico, porque yo nací medio sordo de la oreja izquierda y sordo y medio de la derecha para la música, ¿no? No digas eso, pues si yo te he visto cantar a ti innumerables ocasiones. Era el único abuso de poder que cometía de vez en cuando. Y como era presidente, qué lindo que canta presidente, esa no me la creo. Yo sé que no tengo voz, no tengo ritmo. Lo único es que me sé todas las letras. Pero esa era la maldición de mis amigos en las peñas, porque era una que no se sepa Rafael y me sabía todita. Pero en todo caso, me decían... Es proverbial que tú te sabes todas las canciones del cancionero latinoamericano. Pero bueno, en todo caso, los artistas tienen una sensibilidad especial, eso es claro. Sobre todo aquellos artistas no mercantiles, ¿no? Los que desarrollan su arte por vocación, ¿no? No es una profesión, es una vocación. Entonces, no es que encuentran un espacio más natural a sus inclinaciones, no es que encuentran inspiración en estos procesos de cambio, y ese es uno de los motivos por los cuales se nota cuando existen estos procesos, cubanos, chilenos, a alguna distancia el ecuatoriano, que hay este desarrollo, por ejemplo en este caso que estamos hablando, el nuevo canto chileno, la nueva trova cubana. La nueva canción argentina también. Sí, con Cafrune, toda esa gente. Exactamente, Jorge Cafrune.
creo que la conciencia es ya algo que le sucede al individuo, incluso antes del individuo tener una vocación. Yo empecé a hacer canciones y es que no puedo hablar de la experiencia de otros, tengo que hablar de la mía, de la propia, porque yo supongo que eso ha llegado a cada persona de una manera muy particular. Entonces, a mí primero me atrajo, me sentí comprometido con lo que estaba pasando en Cuba, porque cuando yo tenía 12 años, recién cumplido, triunfó la revolución. Y fui uno de los jóvenes, de los muchos jóvenes que se vieron enrolados en todo el proceso revolucionario y en todos los combates a los que la juventud estaba destinada. Uno de ellos maravilloso y fundamental. Ha sido una de las piedras que sostiene todo lo que ha construido Cuba y que ha sido la educación. O sea, la campaña de alfabetización. Eso es maravilloso y yo me siento realmente muy contento de haber vivido esa experiencia como alfabetizador. O sea, tú fuiste militante, estuviste ahí, participaste. Sí, es una forma militante, no. Yo fui un joven que entendió a través de los velos que nos quitó la revolución y sobre todo la palabra de Fidel. Que entendió lo que era nuestro país, las necesidades que habían y lo hermoso que era entregarse a trabajar por el bienestar de todos. Yo entendí eso, pero no lo entendí solo, lo entendieron todos los jóvenes de mi generación. Sí. Y por eso cuando Fidel dijo, les vamos a pedir a los estudiantes secundarios un año de su trabajo escolar para que se vayan a los campos a alfabetizar. Todos los muchachos, quizás alguno dijo que no, pero bueno, habían broncas en las casas. A mí mismo, tenía 14 años, hubo bronca en mi casa, porque mi padre quería dejarme ir, pero mi madre, que yo nunca había salido solo de mi casa, aquello fue un lío. Por suerte triunfó mi padre, ¿no? Y yo también que empujaba, porque me quería ir. En fin, toda esa aventura, ese abrirse a la realidad social, que fue la invitación que nos hizo la revolución. Este es su país, vamos a hacerlo entre todos. Sin duda, mucho antes de que mi vocación guitarrística o cancionística apareciera, influyó, determinó cuando empecé a hacer canciones, porque ya yo era una persona con una visión y con un compromiso como persona. O sea que esa cosa del huevo y la gallina, el huevo de mi gallina fue así. ¿Y hasta dónde es necesaria esa expresión artística para acompañar los procesos de cambio? ¿Cuánta influencia tuvo en la Revolución Cubana? ¿Es posible imaginar la Revolución Cubana y los procesos de cambio, como la Unidad Popular en Chile, sin el canto nuevo chileno, sin la nueva trova cubana? O sea, yo entiendo perfectamente. No es que una canción va a ser una revolución. Para nada. ¿Ya? Pero, ¿no? Para nada. Ayuda un poquito. La revolución se siente reforzada con una buena canción, sin duda, con buenas canciones y con arte. Sobre todo eso. Sobre todo tratando de que sean buenas. Porque no es solamente tener un compromiso con lo social, también es tener un compromiso con el arte. Porque si no, no eres artista. No puedes decir que eres artista. Eso lo decía mucho Alfredo. El arte tiene que ser de calidad. Sí, tiene que ser revolucionario, pero si no es de calidad, no es arte. Entonces tú le podrás llamar a ese engendro esa cosa revolucionaria, pero no arte revolucionario. Totalmente de acuerdo contigo. Es vital que el arte tenga calidad. Pero bueno, ya yendo a ejemplos más concretos, también tú, bueno, te decía que siempre fuiste militante, de los 12 años cuando triunfó la revolución, te preocupaste, te ocupaste, sí, te involucraste. Me involucré, y sí, en alfabetización, en el servicio militar, ¿no?
No, y en la milicia. En estos mismos días, que son días de abril, yo me hice miliciano el 15 de abril de 1961. En mi escuela, cuando atacaron las bases de aquí de La Habana, de San Antonio de los Baños, que es mi pueblo. Claro, pues tu pueblo fue bombardeado. Exactamente. En la invasión de Bahía Cochino. Exactamente, 3 días antes. Y Santiago de Cuba también, que fueron los 3 aeropuertos que atacaron. Ese mismo día que se armó la rebambaramba en mi escuela, yo estaba en 2º año de secundaria básica, y ahí nos organizamos entre 2 o 3. Yo estaba contando en estos días en mi blog que aquello fue tan increíble, porque enseguida llegó alguien con un Mauser y nos dijeron, pusieron unos sacos de arena delante de la escuela y dijeron, ustedes tienen que cuidar la escuela, la tarea de ustedes es cuidar la escuela. Imagínate. Entonces nos sentamos ahí con el Mauser aquel. Con 14 años, ¿no? Sí. Increíble. Y nos sentamos con aquel Mauser. Me acuerdo que mi primera guardia la hice porque el muchachito que estaba sentado con el Mauser, llegó el padre a ver qué era lo que estaba pasando, que el muchacho no regresaba a la casa, y cuando lo vio con el fusil aquel, lo agarró por la oreja, puso el fusil arriba y se lo llevó para la casa. Así eran las cosas. ¿Y sabía disparar? No, sabía disparar. ¿Y quién es usted, culicagao, para estar con un fusil en la que...? Y entonces era así. Así nos hicimos hombres de un día para otro. Aquella cosa que digo en una canción, del niño que se arranca los juegos de un tirón. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. La realidad nos obligó a dar un salto para el que muchos todavía no estábamos preparados, pero que bueno, tuvimos que empinarnos y ponernos a la altura. Presidente, estaba conversando eso, de tu militancia, de tu involucramiento, y luego te embarcas en el Playa Girón, de tu espíritu aventurero. Sí, ahí lo de Playa Girón es la cosa del isleño. El isleño siempre tiene la interrogación de qué es lo que hay más allá. Y eso coincide con que en Cuba, por razones de desarrollo económico, se crea la flota cubana de pesca. Que nosotros, un país rodeado de mar, pero no teníamos una flota de pesca organizada, porque eso no se veía así. Y en aquel momento se crea la flota cubana de pesca, se reclutan a miles de jóvenes, se meten en los barcos y se lanzan a los jóvenes a los grandes pesqueros internacionales, zonas de pesca, que se le llaman pesqueros. Y ahí se metían meses, a veces años. Y entonces, que era un trabajo heroico, habían algunos que se volvían locos. Y yo me entero de eso y le digo a un amigo, ¿por qué no me ayudas a montarme en un barco de eso? Y yo voy y le canto a la gente allí. Y bueno, eso se dio y maté 2 pájaros de un tiro. Por una parte ayudé a los pescadores entreteniéndoles sus noches, y por otra me maté la incógnita de ver qué era lo que había un poco más allá del horizonte. Y te falta algo sumamente importante, porque estuve leyendo al respecto, y en 4 meses, 120 y pico días, hiciste más de 70 canciones. Hice unas cuantas. ¿Y en qué espacio podías escribir, pensar, retirarte? Yo compartía mi camarote, es decir, un pescador compartía su camarote conmigo. Yo no compartía nada. Yo era un extraño que llegué ahí. Él dormía abajo y yo arriba. En fin, así, cuando él se iba a trabajar, yo me quedaba solo ahí con una grabadorita pequeña que me había prestado un amigo, y ahí con 3 casetes de 90 minutos, y ahí grabé todo lo que se me ocurrió. Escribí muchísimo. Si mal no recuerdo, también Ojalá, ¿no? Que es de mis canciones favoritas. Ojalá la escribí. Qué preciosa canción. Ahí escribí, introducción en guitarra. Ahí escribí Ojalá, y ahí escribí una canción que a mí me gusta y que siempre la considero que es algo que de lo que he hecho que vale la pena, que es Playa Girón. Claro, Playa Girón. Que es Playa Girón. Por lo que dice. Sí.
por lo que dice. Compañeros poetas. Sí, porque es como un arte poética, ¿sí? ¿No? Es que es eso mismo que tú has estado tratando de decir. O sea, ¿cómo me ubico? ¿Cuál es el papel de lo que yo hago en medio de este gran movimiento de gente? Quiero decirle al público que Silvio ha interpretado más de 500 canciones. De esas la inmensa mayoría tuyas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas canciones tienes en total? ¿Llevas cuenta? No. Buenas no son muchas. No, por favor. Nos cansaríamos, no alcanzaría el programa de enumerarlas muy buenas. Y de mis favoritas, por ejemplo, el necio, que es un lema de vida, lo utilizan en discursos, ¿no? Claro. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necesidad de asumir al enemigo. La necesidad de vivir sin tener precio. Fabuloso. Claro. ¿Tienes alguna canción favorita de tu autoría? ¿Alguna canción favorita? ¿Mía o de otros? Tuya. Mía. Te voy a decir con sinceridad, la que estoy haciendo es la que más me gusta. Qué bien. Buena respuesta. Alguna vez me lo explicaste en alguna conversación que tuvimos, pero para que el público sepa, ¿no? Las leyendas urbanas. Que unicornio lo escribiste porque tenías un blue jean, un pantalón jean que de marca, unicornio azul, que lo habías puesto a secar, se te lo robaron y por eso escribiste mi unicornio azul. Eso ayer se me perdió. En realidad. Es un mito urbano. En realidad, eso lo dijeron de la canción y me lo han repetido tantas veces que yo acabé asumiéndolo. Exactamente, como hay gente que me dicen que me conocen de la prisión, por ejemplo, y que vienen convencidos, no, estuvimos juntos en tal lado, y cuando yo digo, yo nunca estuve preso, me dicen, no, yo te entiendo. Entonces ya cuando alguien viene... Pero aclaremos, es falsa esa leyenda urbana, ¿no? No la escribió porque se le robaron un pantalón de marca unicornio azul. No la escribí por eso. Y lo otro, pero mira, es la táctica mediática. En la repetición creen que está la demostración, entonces repiten, no te tomas la molestia ni de mentir con los unicornios. Y que yo te conocí en la cárcel. Créeme, ¿cómo uno enfrenta esas cosas? No es fácil. Sí, es increíble. Yo una vez escuchaba en radio, autoridades políticas, concejales, etc. No, la casa del $1.000.000 que tiene en el Valle Correa. Pero si yo estuve ahí, yo lo visité. Claro. Que lo presente, por favor. Es increíble cómo eso ocurre. Y mira, es imposible dejar de aprovechar la oportunidad, Silvio, de hablar con alguien como tú, un personaje artístico histórico, tan comprometido, de una inmensa sencillez, porque tú has contribuido mucho a estos procesos de cambio, has inspirado generaciones enteras. Esto ha sido vital para los procesos de cambio, las luchas en nuestra América. Y yo creo que es muy importante el arte, la música. Te inspira, te convoca, te impulsa, ¿no? Pero bueno, es ineludible hablar contigo de la situación de Cuba. El nuevo presidente, ese otro querido amigo, Miguel Díaz Canel, pero ya de mi generación, nació después de la revolución. Sin duda, sí. ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué cambios? Yo veo este cambio con esperanza. ¿Qué ocurrirán? Yo lo veo con esperanza. Hace poco, hablando también en una entrevista, yo dije que todos los históricos, sí, sin duda, tienen la responsabilidad de haber echado a andar la revolución, pero son personas que le han dedicado toda su vida a esto y que son personas que también tienen derecho a descansar y que ese relevo desde hace tiempo yo siento que era necesario y me parece muy bien que se haya preparado y me parece muy bien que se haya planificado todo lo que se haya planificado, pero que tenía que ocurrir y es bueno para Cuba, es bueno para la revolución. Y cuán bueno, eso lo dirá el tiempo, porque tampoco soy adivino, pero lo veo todo con esperanza. Me parece bueno, lo apruebo, lo aplaudo. Maravilloso. Creo que todos no podemos hablar de aprobar. Si algo es Cuba es soberana, pero lo aplaudimos, ¿no? Y enhorabuena. Y mucha suerte a Miguel. Bueno, te voy
voy a hacer un ejercicio que yo detesto que me lo hagan a mí. Me voy a vengar de la tortura de ciertos periodistas. Además el ping-pong, que te dan una palabra y tú tienes que decir qué piensas. Te voy a dar nombre, pero no te quiero poner en esa presión. Con calma. Dime. Una palabra, entonces de repente te ponen el opositor que te acaba de insultar, etcétera, y se te sale en ese momento del alma algo negativo y ese es el titular. Sí. No, acá vamos a hablar de cosas positivas, de personajes históricos que conociste, que conocí, y con toda flexibilidad, ¿no? Tu opinión, tu visión de ellos. Un Fidel. Padre. Fidel es el padre. Puedes playarte, no tienes que definirle una palabra. Padre. Fidel. Imagínate la suerte que he tenido de nacer como canta Alberto Cortés, que puede conocer a Fidel, ¿no? Y hablar varias horas con él en varias ocasiones. Raúl. Hermano. Raúl, qué bueno que es Raúl. Es que es impresionante la imagen, cómo quieren distorsionarla muchas veces, ¿no? Raúl, ¿Qué tipo más afable, Raúl tiene más cosas que yo admiro mucho. Más comprensivo, perdón. Su capacidad autocrítica es tremenda y nos da una lección a todos constantemente. Lo que algunos no la quieren oír, algunos la soslayan. Personajes continentales, Pepe Mujica. Ese es una persona entrañable, ese es un hermano. Es un filósofo. Un filósofo. Hugo Chávez. Era un iluminado, Chávez. Era un hombre inspirado. O sea, la visión estratégica de Chávez era impresionante. Y su visión geopolítica, increíble. Él anticipaba los acontecimientos como Fidel. Increíble. Lula da Silva. Es tremendo lo que le están haciendo a Lula. De lo único que es culpable Lula es de haber sacado de la miseria a millones de... 38 millones de brasileños. De brasileños. Pero aquí te voy a decir algo duro. ¿Dónde están defendiendo a Lula? ¿Dónde estuvieron para defender a Dilma? Es terrible. El problema es que evidentemente no solo basta con sacar de la miseria a la gente, hay que explicarles por qué. Hay que crearles conciencia de lo que se está haciendo por ellos y por qué, y de lo necesario de que ellos se comprometan con las ideas. Si no ocurre esto. Pero es difícil muchas veces, ¿no? No, yo sé que es difícil. Nos piden que seamos políticos, líderes espirituales, que cambiemos la naturaleza humana. A veces no se puede, ¿no? Y el proceso cubano fue un proceso, aquí la gente tiene una conciencia política impresionante, pero fue un proceso muy peculiar. Y claro, fue durísimo. Y unas decenas, un puñado de locos que enfrentaron todo un ejército, ¿no? Y una persona que durante décadas se paraba casi todos los días delante del pueblo a explicar las cosas. Pero la burguesía dejó Cuba y aprendieron la lección. Y dejaron Cuba, me contaba Fidel. Sí, la dejaron porque pensaban que se caía los 6 meses. Hasta la ropa en los armarios, creyendo que esto era una cuestión de meses y iban a regresar, ¿no? Por ejemplo, en el laguito. Pero aprendieron la lección. Ahora se quedan y tratan de destrozar desde adentro con sus medios de comunicación y son mucho más mortíferos, ¿no? Entonces es duro decirle a la gente, bueno, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, ustedes salieron de la pobreza y como les acusan de reprimir a los medios, además. O sea, es impresionante la doble moral, el doble estándar y la psicología proyectiva, no te acusaban de lo que ellos practican. Bueno, personajes históricos y contemporáneos, ¿no? Evo Morales. Evo es la dignidad de América. Increíble, ¿no? Es la dignidad americana. Y su inteligencia natural, como la de Lula. Sí, a mí Evo me recuerda mucho, cuando veo a Evo y cuando lo veo hablar, me recuerda mucho a Guayasamín. Interesante. Yo no pude conocer al maestro Guayasamín. Ave María. Y murió cuando yo estudiaba en Estados Unidos. Ave María, te perdiste. Pero con la familia, los hijos somos muy cercanos, siempre nos apoyaron. Te perdiste a un tipo maravilloso. He leído lo que escribió, lo que decía. Conocer a Guayasamín me encanta. Conocer a Guayasamín era conocer las malas Guayasamín, las miradas, las entrañas de América. Era una cosa así. Estaba muy conectado con lo telúrico americano. Y a mí me parece que a Evo le pasa lo mismo.
Es una de mis grandes frustraciones, no haber podido conocer y ser amigo del maestro Guayasamín. Sí, soy muy amigo, bueno, amigos, y siempre nos apoyaron de Si hubiera amado Guayasamín. Y tampoco pude conocer a García Márquez. Había un mutuo respeto, admiración, pero nunca nos pudimos encontrar. ¿Qué cosa? No lo pude encontrar. ¿Qué cosa? No lo pude conocer. Bueno, un último personaje de ese histórico, José Martí. José Martí. José Martí. Entiendo mucho a Martí a través de algo que dijo José Lezama Lima, de él. Ese misterio que nos acompaña. Porque como una persona que apenas vivió en Cuba pudo estar tan poseído del espíritu de Cuba durante toda su vida, al punto que llegó a convertirse en el símbolo más grande de Cuba. Es extraordinario, ¿no? Es su testimonio, ¿no? Como el Che. Y te iba a preguntar del Che. Aunque dije que era el último personaje histórico sobre el cual te preguntaba José Martí, porque el primero en las ideas, el primero en el trabajo y el primero en el frente de batalla, poniendo el pecho a las balas. Qué cosa. Por cierto, yo siempre te tuve mucho aprecio, Rafael, pero cuando te secuestraron, la actitud tan recta, tan viril que tuviste, realmente, no a mí solo, te nos creciste mucho, a todos. Omisión imperdonable, cerremos con broche de oro. ¿Qué es para ti Che Guevara? Para mí el Che es un ejemplo de dignidad humana. Por eso le escribí una canción que se llama Hombre, sencillamente Hombre. Desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre. Ojalá que ese ejemplo nos inspire a todos, porque podemos estar de acuerdo, en desacuerdo con el Che, pero qué hombre más auténtico, qué hombre más coherente, qué testimonio de vida. Ni más ni menos. Muchas gracias, Silvio. Mucha suerte para ti, mucha suerte Igualmente. Para nuestra querida Cuba, para su nuevo gobierno, para Miguel. Mucha suerte para Patria Grande. Sí. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo programa de Conversando con Correa. Si no creyera en la locura, Es muy latinoamericana. en la garganta del sinsonte. Pero sinsonte, ¿quién sabe lo que significa sinsonte? Una nueva guerra económica global se libra en el ámbito de la educación.